Para la práctica contaremos con tres objetivos principales. El primero es entender qué son los gases ideales. El segundo es ver cómo en un medio real estos se comportan. Y el tercero es identificar la relación existente entre la presión, el volumen y la temperatura en los gases ideales. Para llevar a cabo el experimento de gases ideales fue necesario de dulces de masmelos, una jeringa y también cinta. Marco teórico. La ley de los gases ideales corresponde al comportamiento que presentan todos aquellos gases cuyas moléculas no interactúan entre sí, pero se mueven aleatoriamente. En condiciones normales y en condiciones estándar, la mayoría de los gases presentan comportamiento de gases ideales. En este caso, como ya se mencionó anteriormente, vamos a presentar la relación que hay entre presión, volumen y temperatura, siendo estos componentes independientes, es decir, corresponden a una ley diferente. No obstante, al final vamos a encontrar la relación que hay entre estos tres componentes, o a lo que se le denomina ley combinada de los gases. Ley de Boyle. Esta corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece constante, de tal manera que, a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él. Esto quiere decir que cuando aumenta la presión, disminuye el volumen, y cuando la presión disminuye, por su parte, el volumen aumenta. Por otro lado, tenemos la ley de Charles, que esta corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando la presión es constante. Es decir, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Pero si la temperatura disminuye, el volumen también va a disminuir, dejando así una relación directamente proporcional. Finalmente, nos encontramos con la ley de Avogadro, en donde se dice que volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Así nos vamos a encontrar con la ley general de los gases, en donde presión por volumen es igual a número de moles por una constante R por la temperatura, en donde esta constante es la constante general de los gases y es igual a 0,082 atmósfera por litro sobre mol por grado Kelvin. En la tabla adjuntada encontramos de una manera más resumida lo dicho anteriormente. Por ejemplo, la ley de Boyle corresponde a la relación que hay entre presión y volumen con una temperatura constante. Por su lado, la ley de Charles corresponde a la relación que hay entre el volumen y la temperatura con una presión constante. Y finalmente, la ley de Avogadro, en donde se determina la relación del volumen con el número de moles a una temperatura constante. Para llevar a cabo la primera parte del experimento fue necesario insertar el masmelo en la jeringa. Por consiguiente, hemos tapado el orificio donde va la aguja y hemos introducido el émbolo. A medida que nosotros ejercemos fuerza sobre el émbolo, lo que estamos haciendo es aumentando la presión. Por lo tanto, el volumen del gas va a ser más pequeño y por lo tanto tiende a comprimir el masmelo y por lo tanto su volumen se hace más pequeño. En lo que concierne a la segunda parte del experimento, hemos introducido el masmelo y por consiguiente el émbolo. Al finalizar hemos sellado la jeringa, esto para que el volumen del gas aumente. Nosotros podemos evidenciar que a medida de que sacamos el émbolo, alivianamos la presión que hay en el ambiente y por lo tanto el volumen del gas es más grande. Dentro del experimento podemos observar que aumentamos la presión a través de una jeringa y como consecuencia el volumen del masmelo disminuye. Esta relación se conserva, es decir, que el masmelo funciona como un representante del gas en su interior, ya que el masmelo es acolchado y básicamente permite variar su volumen por las características y componentes que él tiene. Gracias al experimento realizado podemos identificar las dos únicas variables que están afectándose en este momento, la presión y el volumen. Adicionalmente, podemos ver que tiene una relación inversamente proporcional, pues cuando mayor el volumen es, la presión es mucho más baja.
Si lo tomamos con uno de los conceptos ya vistos en el marco teórico, podemos identificar que se trata de la ley de Boyle, identificando así la constante relación que existe entre la presión, el volumen y la temperatura para los gases ideales.